está en 335. Así que se le faltan 45 horas solo para comer. Fue vista por la Comisión Ejecutiva y de acuerdo a los estatutos, entonces nosotros le contestamos lo siguiente. Pero esto fue un congreso extraordinario convocado por el Comité Ejecutivo para el día de hoy para ver 4 puntos específicos. Uno que era la afiliación del Sindicato de Harina Panamá, ya eso se discutió, se aprobó, fue el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la información en materia de salario mínimo que tuvo la profesora Maribel como expositora. Se dio una amplia explicación en materia de salario mínimo y cuánto pues es el costo de la canasta de alimentos ampliada. Está en 1.028 balboas. Este es un tema que no solamente se está pidiendo aumento de salario mínimo, sino que se debe congelar el precio de los artículos de primera necesidad, establecer un solo salario en toda la región, debe incluirse los trabajadores del sector público, entre otros puntos, ¿verdad?, que se están planteando a nivel de la Comisión de Salario Mínimo. Bueno, y la cifra que tenemos que ponernos de acuerdo con el Consejo Nacional de Trabajadores y CONATO, ¿cuánto va a ser la cifra que vamos a proponer? Son 1.028 según los economistas, lo que necesita una familia para satisfacer sus necesidades. Así que la CONUSI va a mantener su propuesta de acuerdo a las necesidades y la explicación que nos dio la profesora. Y el otro punto que tiene que ver, que estamos en estos momentos discutiendo, es sobre el Frente Amplio por la Democracia. En realidad es el punto de apoyo a mi candidatura como candidato a la primaria del Frente Amplio por la Democracia, por yo ser secretario de CONUSI. Es un tema que se está discutiendo. Aquí hay compañeros de las diferentes regiones. En estos momentos Silvestre está dando una serie de información. Una vez que termine él, pues discutiremos eso y discutiremos si el Congreso de CONUSI va a apoyar. Lógicamente que creemos que sí va a apoyar la decisión esa de como organización apoyar mi candidatura, lo que significa trabajar en las diferentes regiones, además hablar con otros sectores donde tenemos incidencia para que apoyen la candidatura, en este caso de mi persona, como candidato a la primaria. Yo voy a iniciar haciendo un planteamiento de la situación actual. Recordar que el salario mínimo es revisado. Rusia aún no ha definido una propuesta, estamos en esa discusión. Sí, bueno, nosotros representamos a CONUSI en la Comisión Nacional Técnica de Salario Mínimo, donde están los profesionales que atienden las condiciones macroeconómicas para la fijación del salario mínimo. En el día de hoy, en este congreso, hemos estado compartiendo con los compañeros 2 elementos fundamentales con miras a definir la propuesta de CONUSI frente a lo que será la definición del salario mínimo 2014-2015. Hemos hecho un balance de las condiciones macroeconómicas del país, en donde resalta que efectivamente, si bien este es un país que crece, es un país también que concentra las riquezas en pocas manos. Hemos analizado las condiciones del mercado laboral de este país, resultando ser una condición precaria en la medida que un número significativo de quienes están ocupados devengan salario mínimo. Hay condiciones de precariedad en el sentido de que no toda la población ocupada trabaja jornada completa, no todos tienen acceso a la seguridad social, pero además cuando analizábamos los salarios mínimos, que el señor Ricardo Martinelli quiere plantearlo como el histórico más alto, resulta ser que un salario, el mínimo máximo, que es de 2.36 la hora, cuando lo valoramos en términos reales, su relación es de apenas 1.86, lo que significa la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en términos concretos. Hemos estado planteando además que la canasta básica de alimentos en este país no es cubierta por los que ganan salario mínimo, que es de 1.8 la hora, ni por las domésticas. Y se supone que en términos constitucionales se dice que el salario mínimo debe cubrir la canasta de necesidades básicas, no solo de alimentos, del trabajador y su familia. Es decir, hay un rezago histórico, hay una condición de vulnerabilidad de la población trabajadora en la medida que trabaja. Sin embargo, el 25% de los ocupados en este país se encuentran en condiciones de pobreza y el 15% de los asalariados es pobre. Estamos planteando en ese sentido la necesidad de caminar hacia varios elementos. Uno, a la definición de un solo salario mínimo, porque en Panamá existen 26 salarios mínimos. Estamos planteando la necesidad de establecer una sola región
la necesidad de que el salario mínimo sea valorado en términos del costo real de la canasta básica ampliada y no solo de la canasta básica de alimentos. Y estamos planteando al mismo tiempo la necesidad de algunas medidas complementarias como lo son la disminución, congelamiento y regulación de los precios de los bienes necesarios, bienes y servicios necesarios y los procesos de indexación salarial. Según lo que oí ahí, había un rezago, ¿no? ¿Verdad? Porque hubo cuántos años, expliquen esto un poco aquí. Sí, fíjate, hasta antes del 2000 se dio un panorama en donde durante 12 procesos, que significan 25 años, no se revisó el salario mínimo, a pesar de que la Constitución establece que el salario mínimo debe ser revisado periódicamente cada 2 años. Entonces, eso ha marcado una diferencia sustancial entre el costo de la canasta básica de necesidades fundamentales y lo que se percibe como salario mínimo. La brecha entre uno y otro, en algunos casos, supera los 500 balboas mensuales. A lo que está pendiente es el salario mínimo, pero fíjense, es la colaboración menos organizada a la atención sobre la situación y en la medida que esa población... Bueno, ante todo le damos las gracias por la oportunidad que se nos ha presentado en este momento. La intención de en sí es capacitarnos, porque hemos estado mucho tiempo dormidos, entonces eso le da mucho camino, mucho alcance al empresario a abusar de la clase trabajadora. Entonces, por eso hemos decidido afiliarnos a la CONUSI, porque es una organización seria en estos menesteres. Y estamos en esto para ir aprendiendo cada día más. Por esa fue la razón primordial que decidimos venir aquí a la CONUSI. Y es un privilegio para nuestra agrupación estar en este congreso, a pesar que es la primera vez que nos han tomado en cuenta y ya se aprobó pues, la afiliación. Sí, nosotros queríamos también que le explicara a nuestros televidentes en qué consiste, cuáles son los campos que cubre su sindicato, y yo le veo que tiene una gran perspectiva porque es a nivel nacional. No, sí, o sea, el sindicato en sí es de años, es de trayectoria, ¿no? Pero como vuelvo y le repito, no hemos quedado dormidos por mantener las buenas relaciones entre el sindicato y la empresa, pero eso en ningún momento le conviene al trabajador, más si le conviene a la empresa. Entonces hemos decidido esto porque es la única forma de que se nos conozca nuestro derecho. ¿Cómo le ha parecido hasta ahora el Congreso? Bueno, ante todo, bien, porque no han quitado la venda, hemos visto bastantes propuestas en papel, pero vamos a ver a la práctica, porque ni el gobierno ni la empresa le va a dar nada fácil al trabajador. Sin lucha no hay victoria, como dice la Constitución.